Bueno, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió investigar exhaustivamente el actuar de Carabineros, en este caso que conocíamos el pasado viernes, que tuvo como consecuencia la caída de un joven de 16 años al río Mapocho. Vamos a seguir ahondando sobre este tema y para eso tomamos contacto con el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. ¿Cómo está, José Miguel? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer estar con CNN Chile. José Miguel, primero, ¿cómo están viendo ustedes los últimos acontecimientos, en particular deteniéndonos en lo que pasó el día viernes aquí en Santiago? Con gran preocupación, porque hace un año que se vienen documentando serios abusos por parte de Carabineros, falta de respeto a los protocolos, en el uso de la fuerza, en el uso de las armas menos letales, todo lo que son las prácticas de control en manifestaciones. Y sin embargo, en los últimos días hemos presenciado nuevamente actos de brutalidad policial, que no son hechos aislados. Esta caída de este joven del puente Pío Nono, por las imágenes conocidas, nosotros no podemos sustituirnos a la labor del Poder Judicial, desde luego, pero las imágenes sugieren que esto no habría sido un accidente. Sin embargo, todo esto obviamente está en manos de la justicia y hay un carabinero hasta ahora individualizado como presunto responsable de este hecho, que realmente me parece que es una demostración fidedigna que la conducta, las prácticas de Carabineros en lo que es el manejo del orden público no ha mejorado significativamente. A un año del 18 de octubre, cuando ustedes comenzaron también a hacer una serie de reportes de lo que estaba pasando en nuestro país, usted, señor Vivanco, ¿de dónde cree que puede venir una solución o responsabilidades? Porque se ha hablado de la salida del general director, se ha pedido desde la oposición en distintos sectores políticos. Lo cierto es que aquí, a su parecer, hay responsabilidades políticas o directamente de quién está a cargo, en este caso de la institución de Carabineros. Mira, Fresia, lo que tú me preguntas creo que hay que nos obliga a hacer una distinción. Una es la responsabilidad política, la responsabilidad que le pueda caber al director como cabeza de la institución, el general Rosas, y esa es una materia que la discuten los órganos competentes, en este caso el Congreso en Chile. Pero aquí lo que hace falta son reformas concretas, son reformas que permitan poder verificar en el terreno un cambio en las prácticas de Carabineros, en lo que es el manejo del orden público, el control de grandes manifestaciones. En ese sentido, nosotros hemos hecho una serie de propuestas en noviembre del año pasado, que Carabineros las aceptó en principio, el propio gobierno también. Se han celebrado numerosas reuniones de muy alto nivel, pero mientras no se introduzcan estas reformas y se verifique el cumplimiento de las reformas en la práctica, que tiene que ver con la conducta de Carabineros y sobre todo los mecanismos de control disciplinario, además de los requerimientos en materia de capacitación y entrenamiento, difícilmente vamos a ver una mejoría en las prácticas de Carabineros en las calles en Santiago, si es que estas reformas concretas no son implementadas y verificadas en el terreno. Sí, director, hay, además de estas medidas concretas que son cambios muy tangibles que se pueden realizar, hay otras y muchas otras señales en materia de derechos humanos que hoy día mismo escuchábamos el balance respecto a lo que han pasado en las últimas horas, un espaldarazo por parte del Ejecutivo en cuanto a la institución de Carabineros. Entonces, la pregunta es, ¿cuán cerca están estos cambios concretos de realizarse cuando las señales dan o espaldarazo o respaldo a una institución que está siendo cuestionada por distintos casos, pero en particular el de lo que pasó el día viernes, que es lo que se está investigando además?
Mire, a mí lo cierto es que no me corresponde pronunciarme sobre las actitudes políticas que pueda tener el gobierno o la oposición frente Sí, a la sí. institución de Carabineros. Este reporte respecto a los cambios que podría haber en la institución, que se podrían concretar, que lo aceptó la institución, pero las señales van diciendo otra cosa. Por eso la pregunta es esa. Entiendo perfectamente la pregunta y creo que su pregunta es perfectamente, además, es muy legítima. Pero una es el discurso, es la retórica que se use tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición. Ese es un tema que obviamente es válido de discutir, pero en lo que a mí concierne, lo que me parece vital en todo esto es concentrar la atención en esas reformas concretas. Si las reformas no son debidamente asumidas, implementadas y muy importante, verificadas en el terreno. Es decir, acá hay que crear una unidad con la participación y la colaboración plena de Carabineros, de lo contrario esto no se puede hacer, pero una unidad por parte del Ejecutivo que esté en el terreno verificando el cumplimiento de los protocolos. No nos podemos enredar en lo que es una discusión teórica de cuál es la conducta de una fuerza pública frente a una manifestación que puede desencadenar en violencia y cuáles son teóricamente las medidas que se pueden adoptar que sean proporcionales a la amenaza que está tratando de contrarrestar la fuerza pública. Lo importante es verificar si en el terreno, si en los hechos concretos, esos protocolos se están cumpliendo o no. Y mientras eso no ocurra, mientras las reformas, estas impulsadas, hay algunas incluso pendientes en el Congreso, que tienen que ver con capacitación y entrenamiento, pero mientras no se avance en mecanismos eficaces de control disciplinario por parte de la Fuerza Pública de Carabineros de Chile, yo soy muy escéptico, Fresia, que esto vaya a resultar en un cambio de conducta significativa por parte de la Fuerza Pública en Chile. ¿Por qué? Porque van a continuar las mismas prácticas, porque no hay mayores incentivos, porque la crisis al interior de Carabineros es muy profunda, porque esto refleja un abandono de 30 años, donde la autoridad política ha concentrado su atención en mejorar o aumentar la dotación de Carabineros y mejorar los recursos materiales de los Carabineros, pero sin preocuparse de una reforma que permita vigilar la profesionalización de la fuerza pública y donde existan mecanismos eficaces, reales, para verificar lo que en el terreno se está haciendo. Y además, y muy importante, evitar esa reacción corporativa que muchas veces uno observa por parte de las autoridades de Carabineros, donde lo primero es negar los hechos, lo segundo es dar su versión. Luego entramos en etapas donde la versión de Carabineros resulta que las autoridades judiciales descubren que no corresponden a la verdad, porque se han alterado los récords, porque los testimonios no coinciden, en fin. Y le toca a la justicia desarrollar una labor que es propiamente, obviamente, está dentro de sus fueros, pero donde uno puede ver que hay una tarea judicial que va casi a contravía, digamos, en dirección opuesta a la actitud de los altos mandos. Si no existe por parte de las máximas autoridades de Carabineros una actitud de mayor transparencia, de plena cooperación, entendiendo que cada vez que se cometen irregularidades, o delitos, estos deben ser debidamente investigados y ellos tienen la obligación de colaborar y no hacer causa común con aquellos funcionarios que pueden estar involucrados en hechos ilícitos. Creo que esta situación lamentablemente va a continuar. Señor Blanco, ¿qué mirada tienen ustedes de la división a la que usted dirige, de lo que está pasando en la Araucanía? Porque aquí cuando también en nuestro país se habla de derechos humanos, también hay división, ¿no? Como en varios otros temas de que se mira por una parte o no. Se asesinó hace pocos días a un trabajador en esa región. Ha habido mucha violencia y también agudizada en los últimos meses, sobre todo. ¿Tiene una mirada de particular preocupación de lo que pasa en esa zona del país?
Mire, nosotros hemos hecho muchos informes en el pasado y le estoy hablando de los últimos 20 años, o más incluso, de lo que ocurre en esa parte del territorio nacional. Sobre todo respecto de abusos policiales o el recurrir a, como se hacía o se ha hecho también con menos frecuencia, felizmente, recientemente, que es la aplicación de la ley antiterrorista para hechos que constituyen delitos, que están debidamente tipificados en el Código Penal, pero que no justifican la utilización de una ley que está concebida para otro tipo de circunstancias. En resumen, nosotros creemos que evidentemente hay problemas de orden público, que la autoridad tiene la obligación de proteger la propiedad pública, la propiedad privada, a las personas en esa región, que no tiene nadie el derecho, ningún movimiento de ninguna naturaleza, el derecho a cometer delitos en función de una causa que pueda ser perfectamente legítima, pero que hay que respetar las normas constituidas en un Estado de Derecho, en una democracia, y que si la policía actúa para defender la propiedad pública y privada, para impedir actos de violencia, eso debe hacerlo igualmente, como lo hemos reclamado en Santiago, de acuerdo a ciertos protocolos, y cuando esos protocolos se violan, deben ser debidamente investigados y sancionados esos funcionarios. José Miguel Vivanco, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Al contrario, un placer estar con CNN Chile. Buenos días.